En esta conmemoración de los 40 años del Holocausto en el Palacio de Justicia, seguimos escuchando voces y visiones de personas que vivieron ese trágico momento de la historia nacional. A esta hora nos conectamos con el exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias como siempre por la invitación. A usted por esa conexión. Quiero comenzar haciendo referencia a su columna de hoy en El Tiempo, una columna que plantea varios interrogantes, como usted lo dice, aún vigentes sobre esta tragedia del Palacio de Justicia hace 40 años. ¿Por qué hace referencia a que ceder en la prohibición de la extradición hubiera evitado muchas muertes? Sí, ese es uno de los aspectos, ¿no? Yo voy a escribir en estos días sobre todo lo que tiene que ver sobre el Palacio de Justicia, que me tocó desde que hice un debate en el año 86 como representante de la Cámara, luego la decisión de la Procuraduría. Hoy toco solamente ese aspecto de la extradición. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Turbay se tramitó el tratado de extradición. Fue aprobado por el Congreso prácticamente sin discusión. Y luego, cuando comenzaron a hacerse las primeras solicitudes de extradición, vino, como digo en la columna, el crujir de dientes. Y los narcotraficantes desde entonces comenzaron una arremetida criminal contra el tratado. Primero, trataron de tumbarlo. El presidente Betancur, hay que decirlo, en los primeros años de su gobierno, a pesar de que el tratado estaba vigente, se abstuvo de aplicarlo con el argumento de la soberanía nacional, en contra de la opinión de su ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Luego, solo cuando matan a Rodrigo en el 84, 30 de abril, es cuando Betancur comienza a aplicar el tratado en el anuncio de la Catedral de Neiva. Y luego, muerto Rodrigo, los capos se van para Panamá. Panamá de la época era un refugio del M-19. Allí le plantean al Estado, representado por Carlos Betancur, por el procurador Carlos Jiménez Gómez, enviado por Betancur para una negociación. Y los narcos de entonces solamente pedían que los procesaran en Colombia, entregaban las rutas, entregaban sus bienes, solamente pedían eso. Y eso más o menos se le iba a transmitir al presidente Betancur por parte del presidente Mikkelsen, que estaba ocasionalmente allá. Eso se filtra porque Juan Manuel Santos, que era el subdirector del Tiempo, lo filtró, y entonces Betancur y Jiménez Gómez mintieron, dijeron que no había ninguna negociación. Y lo que yo me pregunto, si les hubieran hecho caso en esa época, probablemente nos hubiéramos evitado muchos muertos. ¿Por qué? Porque aparte de la lucha jurídica contra el tratado, que no la consiguieron sino mucho después del Palacio de Justicia, porque el día del Palacio, Manuel Gaona, como magistrado de la Sala Constitucional, llevaba una ponencia para mantenerlo. Lo consiguieron fue después con los magistrados que los reemplazaron. Pero desde entonces comenzaron la carrera criminal, que fue matar a Guillermo Cano, matar al procurador general, sí, matar a Luis Carlos Galán, matar al coronel Ramírez Gómez, matar al coronel Franklin Quintero. ¿Todo eso para qué? Ya termino. ¿Todo eso para qué? Para tumbar la extradición. Y lo que digo, y todo esto para terminar en que la constituyente hicieron lo que ellos querían, que eran quitarle la extradición. Esa es la reflexión que hago en la columna. No, y hace otra reflexión, y es que esta toma se dio para quemar algunos expedientes relacionados con la extradición. Pero usted también, punto seguido, menciona que esto no tiene mucha lógica, teniendo en cuenta que existían copias en el Ministerio de Justicia, en la Cancillería, en otras entidades. Sí, mire, la toma del Palacio tenía un objetivo político-mediático por el M-19, que era supuestamente someter a un juicio de Betancur por lo que ellos llaman el incumplimiento de los acuerdos de paz que él había hecho con ellos. Pero en las peticiones también estaba que se derogara el tratado de extradición, ¿verdad? Que se derogara el tratado de extradición. Ahora, lo que se ha dicho que el operativo era para desaparecer los expedientes. No se monta una cosa de esta magnitud para desaparecer unos expedientes que lo hubieran podido hacer de otra manera. Ahora, que el M-19 sí quería acabar con el tratado es distinto,
pero que hubieran hecho todo eso para quemar unos expedientes y que el incendio se produjo para quemar los expedientes, pues eso no tiene ningún sentido. Y además, esos expedientes se reconstruyeron después. Curiosamente, el que no se reconstruyó era un expediente que estaba en el despacho del doctor Reyes Echandía, de la Sala Penal, contra el entonces ministro de Defensa, Miguel Verga Uribe, por unas torturas a Olga López de Roldán. Claro. Doctor Alfonso Gómez Méndez, hoy 40 años después, y después de una charla que adelantábamos hace pocas horas, quedó sobre la mesa un pacto de silencio, ¿y entre quiénes? Sí, un pacto de silencio, porque empezando por el M-19, recuerdo, cuando como procurador se produjo la destitución disciplinaria en mi gestión de Arias Cabrales y de Sánchez Rubiano, entre otras cosas, por no haber tenido en cuenta heridos rehenes, por la desaparición de una guerrillera, Irma Franco, el propio M-19 salió a criticar al procurador, a decir que no había que hacer nada, que había que dejar las cosas de esa manera, porque ellos no le han dicho toda la verdad al país. Fueron amnistiados sin exigirle la verdad y sin exigirle que pues respondieran de un lado, pero también de parte de la fuerza pública, como que por toda esa barbaridad que allí pasó, como que se hacía todo para que no se hiciera nada. Yo lo viví, perdónenme, en dos momentos. Uno, cuando como representante de la Cámara hice un debate en el 86, la Cámara no quería hacer el debate, mi propio Partido Liberal no me quería apoyar. Claro. El ministro de gobierno de la época dijo que el homenaje era no hacer el debate. Yo noté que no se quería. Y lo mismo pasó cuando se produjo la destitución de Arias Cabrales. Se me vino todo el país encima. Claro. Tuve que salir de la Procuraduría y del país. Salió del país amenazado en ese instante por las circunstancias. Como procurador, como fiscal llegó. ¿Y qué se hizo en ese instante? ¿Qué falta? Hay una verdad a medias. Hay una verdad a medias, señor. Terreno, como procurador yo no podía sino imponer sanciones disciplinarias. Pero claro, en el entretanto hubo otros fiscales, recuerdo pues otros fiscales que adelantaron investigaciones. Ahí comenzaron los procesos penales, la fiscal Ángela María Buitrago después, pero ese pacto de silencio lo ha habido. Inclusive cuando se adelantó muy preliminarmente una investigación en la Comisión de Acusaciones contra el presidente Betancourt no por actos criminales, faltaba más, sino por su falta de liderazgo y por el vacío de poder, la Comisión de Acusaciones prematuramente archivó la investigación contra el presidente y contra los ministros, unos meses después apenas. Claro. Son las precisiones del exfiscal general de la Nación, exprocurador general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Muchas gracias frente al tema 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Muy buen día, señor. Buen día y muchas gracias.